Primera pérdida semanal para las acciones europeas en las últimas 8 semanas. Los sectores de manufactura y servicios se mantienen en expansión. Ambos sectores se mantienen por encima del 50, que es el nivel de expansión tanto en Estados Unidos como en Europa. La economía británica se expande a un ritmo más acelerado que la economía estadounidense y la europea en general. Esto y mucho más a continuación en el resumen semanal de Active Trades. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Primera pérdida semanal para las acciones europeas en las últimas 8 semanas. El FTSE MIB de Italia cae un 1,45% durante la semana pasada y fue el índice que más terreno perdió en la eurozona durante la semana pasada. El IBEX 35 de España sube levemente un 0,06% durante la semana pasada, o sea que cierra prácticamente en el mismo nivel en donde abrió. El PMI de servicios alemán sale por encima del 50, lo que quiere decir es que todavía se mantiene en expansión, pero por debajo de lo esperado. Por otro lado, en Reino Unido y en Estados Unidos, el PMI manufacturero se mantiene por encima del 60 y continúa aumentando. Esto quiere decir que la manufactura y los servicios, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, se están recuperando a un ritmo incluso más acelerado que Europa. Otro dato positivo durante la semana pasada para Reino Unido fueron las ventas minoristas que salieron por encima de lo esperado. Durante el mes pasado las ventas minoristas en Reino Unido subieron un 2,2%, para este mes se esperaba que hubieran subido un 1,5%, pero la lectura actual salió en un 5,4%. Buenos resultados empresariales tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa la temporada de resultados empresariales en realidad apenas está empezando, solo el 10% de las empresas del Europe Stock 600 han reportado resultados empresariales. De ese 10%, el 67% reportan ganancias por encima de lo esperado, o sea que no ha sido nada mal hasta el momento. De todas maneras, se teme por el aumento de los contagios de coronavirus en India y en Japón. La tercera ola de contagios de coronavirus alrededor del mundo está aumentando la incertidumbre en los mercados y es por eso que durante esta semana los principales índices de bolsa en Europa cerraron en negativo. En Estados Unidos los principales índices de bolsa también cerraron en negativo. Wall Street cierra a la baja durante la semana pasada y los principales índices se consolidan en máximos históricos pero pierden su impulso alcista. El dólar también pierde terreno. Durante la semana pasada completó 3 semanas consecutivas cayendo. Para la próxima semana, durante el lunes, tenemos el sentimiento empresarial del IFO de Alemania, tenemos los bienes duraderos de Estados Unidos y el comunicado del Banco de Japón sobre tipos de interés y política monetaria. Es posible que el Banco de Japón mantenga los tipos de interés en negativo 0,10%, pero los inversores van a estar atentos a las palabras que pueda decir su presidente con relación a la política monetaria a futuro. El martes tenemos la confianza del consumidor de Estados Unidos y las ventas minoristas de Japón. Para el miércoles tenemos las ventas minoristas de Canadá, los inventarios de crudo de Estados Unidos y el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre tipos de interés y política monetaria. En Estados Unidos los tipos de interés se mantienen por debajo del 0,25%, es posible que eso no cambie, pero los inversores van a estar muy atentos al lenguaje que use Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con respecto a los temores que hay actualmente sobre la inflación en los mercados y la recuperación económica global. El jueves tenemos el índice de precios al consumidor y la tasa de desempleo tanto de Alemania como de España. También tenemos el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y el PMI manufacturero y de servicios de China. Ese dato de manufactura y servicios de China podría afectar a los mercados, ya que la economía china es la segunda más grande del mundo y la recuperación económica global también depende de la recuperación económica china. El viernes tenemos el Producto Interior Bruto de Francia, España, Alemania, Italia, la eurozona y Canadá. También tenemos el índice de precios al consumidor de Francia, Italia y la eurozona, la tasa de desempleo de la eurozona y por último tenemos de la Universidad de Michigan el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación.
El viernes van a haber bastantes datos fundamentales que pueden hacer mover a los mercados. Ese último dato de la Universidad de Michigan, las expectativas de inflación, normalmente en otras épocas ese dato no tiene muchos efectos sobre los mercados, pero esta ocasión los inversores van a estar muy atentos a los datos de inflación o a las expectativas de inflación a futuro en Estados Unidos, porque de eso depende la dirección de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos y en consecuencia eso también afectaría al dólar a futuro. Vamos a darle un repaso a los principales activos que tenemos en la plataforma MetaTrader 4 de ActiveTrace para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y qué se puede esperar para esta próxima semana que empieza. Tenemos el euro frente al dólar gráfico diario. La semana pasada fue bastante buena para el euro. Acelera su impulso alcista por encima del 50%. Vemos que llega al 61,8% retroceso Fibonacci. Recordemos que este nivel Fibonacci es bastante importante, pero empieza la semana intentando romper por encima de ese nivel. De continuar subiendo, es posible que el 76,4% retroceso FIBO en el 1.2200 actúe como resistencia. Todavía existe la posibilidad de que el euro frente al dólar deje una falsa ruptura por encima de este 61,8% que de hecho coincide con el 1.2100 y podría regresar otra vez hacia abajo. En el índice del dólar vemos que estuvo cayendo durante la semana pasada. En el gráfico semanal vemos que completó 3 semanas consecutivas cayendo después de haber rebotado a la baja desde la media móvil exponencial de 55 semanas. Vemos cómo se cumple en esta zona lo que se conoce como un patrón de estrella fugaz, donde la sombra superior de esta vela es relativamente larga, indicándonos que los vendedores estuvieron tomando control del mercado. La próxima vela también es bajista y como pueden notar, después de que se cumplió ese patrón de estrella fugaz, el precio continúa cayendo. El índice del dólar rompe por debajo del 91.00 y de continuar cayendo podría llegar al 90.00 durante la próxima semana. El oro sigue estancado en medio de la media móvil exponencial de 200 días y la media móvil exponencial de 55 días. Para la próxima semana es posible que siga esta indecisión en el oro, a no ser que haya algún movimiento fuerte en el dólar, ya sea que el dólar se debilite o se fortalezca de nuevo. De eso depende la dirección del oro y también de la aversión al riesgo que haya en los mercados. La plata se consolida alrededor del 26.00 otra vez, intentó salir de esa zona de consolidación o de congestión, pero regresa otra vez al 26.00. De aquí podría salir en cualquier dirección. Vamos a ver el petróleo. El petróleo WTI sigue entre el 64.33 y la media móvil exponencial de 55 días. La tendencia alcista a medio plazo todavía se mantiene en el crudo, pero a corto plazo no hay una tendencia clara. Podría continuar subiendo, tal vez venir a visitar este máximo del año en el 67.95 o podría romper por debajo esta media móvil exponencial de 55 días, tal vez para venir a visitar la media móvil exponencial de 200 días. Lo mismo sucede con el Brent, que el Brent está consolidado debajo del 66.00. La media móvil exponencial de 55 días también ha actuado como soporte para el Brent. Igual que el WTI, el Brent podría salir en cualquier dirección. La tendencia alcista todavía se mantiene a medio plazo, pero también es posible que intente romper por debajo de esa media móvil y por debajo de este mínimo en el 60.26. No se olviden por favor de darle like a nuestro video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.